Día de Muertos en México, ¿es bueno para el cristiano? El Día de Muertos es una de las costumbres más arraigadas en la cultura mexicana. Prácticamente todo el país, del 1 al 2 de noviembre, millones de personas colocan ofrendas, visitan los panteones. De acuerdo con el padre Rogelio Alcántara, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, el culto de los muertos se remonta por lo menos al año 1800 a.C. Los mexicas lo tenían ya muy arraigado, tanto que en su calendario existían 2 meses dedicados a esta celebración. Su filosofía sobre la muerte y la inmortalidad quedó plasmada en un sinnúmero de poemas que reflejaban que la vida no es más que un momento pasajero y la muerte una especie de despertar del sueño presente. La celebración empezaba con los preparativos meses antes y el día de la fiesta se invocaba a los espíritus de los ancestros para compartir con ellos los buenos frutos de la tierra. El culto continuaba con la colocación de la ofrenda en el altar familiar, que pretendía estrechar los vínculos existentes entre los vivos y los muertos. La conquista trajo consigo un nuevo significado de la muerte, que fue vencida por la cruz de Cristo. En este periodo de la historia, los misioneros fueron encargados de culturizar la fe, tomando y cristalizando algunas celebraciones paganas. En el caso de la celebración de los muertos, la Iglesia la enmarcó a la fiesta de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebraban los días 1 y 2 de noviembre respectivamente. ¿Es católico poner en estas fechas un altar de muertos? No, y se hace como lo hacían los antiguos mexicas. No obstante, la respuesta cambia a un rotundo sí, siempre y cuando le demos a esta conmemoración una connotación auténticamente cristiana. Podemos recordar a través de un altar de muertos que puedo hacer por mis difuntos una gran obra de misericordia, orar a Dios Trino por la salvación de estos, hacer una confesión y participar en la Santa Misa para ganar por ellos la indulgencia plenaria, etc. Si un altar de muertos daría mucho fruto y estaría muy lejos de la distorsión del Halloween, que se ha desvirtuado hasta llegar a una invocación a los demonios. Eso lo puntualizó el padre. 1 de noviembre, la solemnidad de Todos los Santos. La Iglesia celebra el 1 de noviembre la solemnidad de Todos los Santos, es decir, a los hermanos bautizados ya fallecidos que, por haber vivido su fe cristiana de una manera heroica, alcanzaron la santidad. En este día, la Iglesia militante da gracias a Dios por tener en su presencia a estas personas que fueron modelo de vida y hoy interceden por nosotros. Esta solemnidad no solo se recuerda a los santos canonizados por la Iglesia, sino a todas aquellas personas que hoy gozan de la presencia de Dios, mismas que, aunque sus nombres no se encuentren enmarcados, ya alcanzaron la meta del bautismo, que es la santidad. ¿A quién conmemorar? Si bien no tenemos la certeza del estado de nuestros familiares o amigos fallecidos, en el fondo sentimos que hubo algunos que nos dieron un buen testimonio de fe, que trataron de vivir todos los días conforme al Evangelio. Las imágenes de ellos las podemos destacar en un lugar dentro de la ofrenda, ya sea la abuelita, la mamá, un tío o cualquier otra persona que con acciones concretas en su vida diaria nos inculcaron valores. ¿Cómo recordarlos? Pues bueno, el 1 de noviembre la Iglesia tiene en su liturgia una celebración particular, una solemnidad del máximo rango que recuerda a los hombres y mujeres, discípulos de Cristo, que se esforzaron por vivir los valores del Evangelio y ahora gozan de la presencia del Creador. Una iglesia 3 dimensiones. Para comprender bien el significado cristiano de las fiestas que vivimos en torno a nuestros difuntos, es necesario entender que la Iglesia Católica se divide en 3 dimensiones. La Iglesia triunfante es la Iglesia glorificada, conformada por todos aquellos que fallecieron y gozan ya de la presencia del Señor, es decir, que vivieron intensamente el amor a Dios y a sus hermanos, que fueron modelo de vida por haberse apegado a los valores del Evangelio. La Iglesia purgante, esta está integrada por los fieles difuntos, por personas que murieron en amistad con Dios, pero que aún tienen faltas por expiar. Una vez purificados de toda mancha, son admitidos en la gloria. La Iglesia militante está conformada por todos los fieles cristianos que aún nos encontramos con vida y luchamos por alcanzar la salvación. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. El Día de los Fieles Difuntos es conmemorado por la Iglesia Católica cada 2 de noviembre, un día después de la solemnidad de Todos los Santos.
a fin de recordar que hay personas bautizadas que aún están en el purgatorio, hermanos nuestros en el bautismo, que siguen unidos a Cristo por el Espíritu Santo y que por lo tanto no dejan de ser hijos de Dios. De acuerdo con el padre Sergio Román, especialista en religiosidad popular, el purgatorio ya es el cielo, pero todavía no. En este sentido explica que la presencia de Dios a la persona solo puede llegar limpios de pecados, mismos que, si bien son perdonados por los méritos de Jesús a través de los signos del bautismo, la reconciliación y la unción de los enfermos, para poder expiarlos en vida debemos cumplir con las reparaciones de daños establecidas en la penitencia. Pero a veces lo que nos queda de vida no es suficiente para ello y entonces tenemos que pagar esa pena temporal en el purgatorio. Como iglesia militante, los vivos, podemos ayudar a quienes están en el purgatorio, que es la iglesia purgante, a librarse de esa sombra de pecado que les impide estar ya en la presencia del Señor, mediante oraciones, obras buenas e indulgencias concedidas a su favor. Qué consolador es saber que todavía podemos demostrar nuestro amor a nuestros seres queridos muertos mediante estos regalos que nos aporta nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué es una indulgencia? La Iglesia enseña que la amistad permanece después de la muerte, y es por eso que los católicos preparamos ofrendas para honrar a nuestros difuntos. Creemos también que algún día estaremos junto a ellos en el cielo, a donde Jesús ha ido para prepararnos una habitación. Creemos en que sus cuerpos que regresaron al seno de la tierra duermen en espera del día de la resurrección. Esa es nuestra fe. En conclusión diremos entonces que a la muerte no se le da culto. Lo que hacemos es pedir por nuestros difuntos que están en el cielo y que en ese día, según la tradición, sus espíritus nos vienen a visitar. Sabemos que, aunque nosotros estamos vivos como iglesia militante, estamos en comunión con las almas del purgatorio y las que están en el cielo. Esto es un signo de que seguimos siendo una sola iglesia que vive una tradición vibrante basada en la fe, donde los fieles difuntos son honrados y celebrados a través de canciones, oraciones y ofrendas.